Descubre la increíble respuesta del millonario cuando una niña pobre le pide tocar en la fiesta. Andrea siempre había soñado con tocar su violín en la fiesta del pueblo, un momento mágico donde las risas y el aroma de la comida casera se entrelazaban con la música de la vida cotidiana. Sin embargo, en la realidad, cada día el campo le robaba a su familia piezas de esperanza. Ella, con su cabello rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier sala, se sentía atrapada. La lucha en casa era implacable, y su talento parecía un lujo en un mundo que apenas podía sostenerse. Mientras los dedos de ella danzaban entre las cuerdas, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué pasaría si no podía tocar? Si su voz se ahogaba en el silencio del olvido, el día que don Fernando llegó al pueblo fue como un rayo de luna en la noche oscura. La gente murmuraba, lo denominaban un extraño en un lugar donde todos se conocían. Sus trajes elegantes hacían que Andrea se sintiera diminuta, casi invisible. Las historias sobre su frialdad la llenaron de inquietud, pero a medida que la fiesta se acercaba, el ardor de su sueño crecía. La urgencia de su deseo le empujó a acercarse a él. Sentía que su vida dependía de aquel instante. Al llegar ante don Fernando, su corazón retumbaba como un tambor. Tenía que ser valiente, pero cada segundo que pasaba, sus miedos se multiplicaban. ¿Y si se ríe de mí? ¿Qué tal si ignora mi petición?, pensó, mientras su mente se llenaba de imágenes de aceptación y rechazo. El murmullo de la gente resonaba en la distancia, el momento parecía esperar a que ella decidiera. Con el violín en sus manos, sintió su peso, no solo era un instrumento, era el símbolo de todo lo que podría perder. «Puedo tocar», su voz apenas logró escapar de sus labios, temblorosa y llena de anhelos. La multitud se detuvo. Un silencio denso se sintió como un respiro colectivo, todos contenían la respiración. Andrea sintió que el tiempo se paralizaba, y en sus ojos brillaban la esperanza y el temor. ¿Qué pensaría aquel hombre del campo, de sus luchas y sus sueños? ¿Serían su talento y su deseo suficientes para atravesar esa brecha entre dos mundos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Fernando, con una mirada que parecía atravesar el alma de Andrea, enfrentaba su propio conflicto. La niña representaba la esencia de su infancia, un recuerdo perdido en los lujos y el estrés de su vida en la ciudad. La decisión de permitir que ella tocara era un puente hacia el reconocimiento de una parte de él que había olvidado. La multitud lo miraba, el aire se volvió espeso, la presión se incrementaba. ¿Debería negarle ese sueño? La angustia de Andrea se intensificaba mientras la respuesta de don Fernando parecía perderse entre sus pensamientos. Cada instante era una eternidad, su futuro potencial manipulándose entre sus manos, mientras Andrea esperaba con la esperanza desbordando su pecho. No podía dejar de pensar que este momento podría ser el que defina su vida, y el de un hombre dividido entre dos existencias. Su corazón latía frenéticamente. ¿Qué haría don Fernando? ¿Y si su respuesta fuera la respuesta que cambiaría todo? La tensión era palpable, y el destino de todos pendía precariamente del hilo de su decisión. La mirada de don Fernando se aferraba al brillo de los ojos de Andrea. En su mente, un torrente de recuerdos lo embargaba, las notas del violín que resonaban en su infancia, los días despreocupados caminando por campos dorados y el eco de las risas que una vez lo acompañaron. La decisión que estaba a punto de tomar no solo influiría en la vida de la niña, representaba un retorno a sus raíces, una confrontación con la distancia que había creado entre su corazón y esas memorias. Sí, claro que puedes tocar, finalmente dijo don Fernando, su voz sonando firme a pesar de la tormenta interna. La multitud estalló en murmullos, como si una chispa de energía eléctrica hubiera atravesado el aire. Andrea sintió que el mundo se desvanecía en ese instante. Agradecida, no pudo evitar una sonrisa que iluminó su rostro.
Pero al mismo tiempo, el temor la invadió nuevamente. Se acercó al escenario, el violín pulsando en sus manos como un latido, y su mente comenzó a cuestionar cada fibra de su ser. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si su interpretación no capturaba el corazón del hombre ante ella? La multitud se dispersó en un silencio expectante, como si el propio aire contuviera la respiración. Al colocar el arco sobre las cuerdas, sintió una oleada de emoción. La melodía fluyó de su corazón, una mezcla de alegría y dolor, cada nota contando una historia de sacrificios. Mientras tocaba, el rostro de don Fernando se transformó gradualmente. En su mirada, Andrea vio nuevos destellos, una emoción olvidada que la conectaba no solo a su presente, sino también a su pasado remoto. La música se convirtió en un espejo de sus luchas, y don Fernando sintió cómo esa conexión personal lo transformaba. En cada acorde que brotaba del violín, recordaba la simplicidad de los días en su niñez, las promesas de un futuro en el que encontraba significado en las pequeñas cosas. Cada nota parecía rasgar la armadura que había construido a su alrededor. Al finalizar su interpretación, un aplauso resonó, pero para Andrea, el verdadero reconocimiento era el brillo en los ojos de don Fernando. Él se levantó, visiblemente emocionado, y se acercó a ella. «Eres increíble», murmuró, y en ese momento comprendió que no solo había abierto la puerta a la pasión de Andrea, sino que también había revivido partes de sí mismo que creía muertas. Sin embargo, la conversación que siguió sería crucial para ambos. Don Fernando, sin dejar de mirar a la joven, empezó a cuestionar su propio futuro. Andrea no era solo una niña que deseaba tocar, era el catalizador que lo empujaba a confrontar sus decisiones. ¿Qué harías si tuvieras una oportunidad? ¿Cómo te imaginas en unos años? La pregunta lo desgarró. ¿Qué habría hecho él si hubiera tenido el coraje de seguir su pasión? Esa inquietud lo hacía reflexionar sobre sus propias elecciones. Andrea lo miraba con la inocencia de aquellos que aún creen que el mundo es suyo por conquistar. De repente, una idea brilló. Tal vez podríamos hacer algo grande juntos. Tal vez podría ayudarte a convertir tu sueño en realidad. Las palabras suspendieron la conversación en el aire. Andrea sintió que su corazón latía como nunca lo había hecho. Esa oferta, simple pero poderosa, representaba más que solo la posibilidad de tocar en un escenario. Era un llamado a la acción que la empujaba a crecer. Mientras el bullicio del pueblo comenzaba a recuperarse, el destino de ambos se entrelazaba de formas inesperadas. Pero, ¿qué significaría realmente esa colaboración? El camino hacia el futuro se bifurcaba, y la incertidumbre comenzaba a fluir de nuevo. Sin respuesta inmediata, Andrea sabía que esta nueva etapa lo llevaría a explorar no solo su propio potencial, sino también el de don Fernando. Pero, de repente, una sombra del pasado interrumpió su profundo momento, haciendo que ambos dudaran. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de la vida exitosa del millonario? ¿Qué papel jugarían las decisiones del presente en su lucha por la autorrealización? El aire estaba cargado de preguntas que no encontrarían respuesta de inmediato, dejando a Andrea y a don Fernando en la encrucijada de sus destinos. Don Fernando sintió cómo su vida comenzaba a deshilacharse ante las promesas de un nuevo rumbo. No era solo la energía vibrante que Andrea transmitía, era la posible apertura de puertas que había mantenido cerradas durante años. Heladas y cubiertas de polvo, esas puertas ahora parecían zumbidos lejanos, llamando su atención y prometiendo redención. El retorno a su infancia no era sencillo. Los ecos de decisiones fallidas lo perseguían, y en su mente, el pasado adquiría forma como una sombra que se negaba a disiparse. Era verdad que había alcanzado un éxito material, pero ¿a qué precio? Ante el dilema que se le presentaba, evaluó si el mismo esfuerzo que había invertido en su carrera profesional podría, en efecto, ser redirigido hacia un camino de satisfacción emocional. Mientras él reflexionaba, la atención de Andrea se enfocaba intensamente en su propia lucha interna. La oferta de don Fernando representaba más que una simple colaboración, era un desafío ante sus miedos más profundos. ¿Cómo podría aceptar esa oportunidad sin poner en peligro su mundo ya frágil? Esa noche, en su habitación, se sentó frente a un espejo. El eco de la interpretación aún resonaba en su mente, llenándola de adrenalina y miedo. Sus manos temblaban mientras sostenía el violín, un objeto que debía ser su aliado,
pero que a veces se convertía en un obstáculo. La imagen reflejada no solo mostraba a una niña, era un pequeño campo de batalla entre lo que anhelaba ser y las limitaciones que la sociedad le imponía. Se encontró cuestionando cada movimiento. El sueño no solo era tocar en un escenario, era la posibilidad de ser vista y valorizada por su talento. Pero, en los momentos de duda, un pensamiento persistente la atormentaba: ¿y si no era suficiente? Esa pregunta la llevó a un desenfrenado viaje de autodescubrimiento. Empacó el violín con desdén, y se dispuso a desafiar la inercia que había atormentado su vida hasta ese instante. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba su habitación como un nuevo comienzo. La determinación comenzó a crecer en su interior: sería diferente. Tendría que convertir el miedo en un impulso creativo, un motor que la empujara hacia adelante. Así que decidió que no se conformaría. Rápidamente, tomó un cuaderno y empezó a plasmar sus aspiraciones. Cada línea mostraba un deseo ardiente de triunfar, de desafiar las limitaciones y de construir una vida donde su música no solo fuera escuchada, sino apreciada. Por su parte, don Fernando comenzó a involucrarse en un proceso similar de reflexión. Se preguntaba cuánto tiempo había pasado sin reconocer sus propios deseos. La vida que había construido era asombrosa, pero su corazón aún anhelaba el arte, la música que había dejado escapar. Cada momento al lado de Andrea le permitía vislumbrar lo que había perdido, además de las oportunidades de redescubrimiento que esta colaboración podría ofrecer. Un día, decidió caminar por el parque que lo había inspirado de niño. Contempló cada detalle: el movimiento de las hojas, el murmullo del viento y el canto de las aves. En cada rincón de aquel lugar había memorias que resonaban con fuerza, recordándole que había más propósito que el éxito financiero. Aunque el aprendizaje había sido complicado, la música siempre fue su refugio, su verdad más pura. Finalmente, se encontraron. Andrea y don Fernando encontraban en sus respectivos procesos no solo una distancia temporal, sino también un deseo compartido de reencuentro con su esencia. Necesitamos establecer un plan. Deberíamos ensayar juntos y prepararnos para algo grande, sugirió Andrea, su voz emanando confianza. La frase agitó a don Fernando, quien empezó a contemplar los pasos que ese plan involucraría, pero la pregunta permanecía: ¿serían capaces de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones? Una sombra aparecía entre los dos, recordándoles que el camino a la realización personal no solo es alentador, también está lleno de riesgos. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que el mundo que estaban a punto de construir no solo dependía de su talento, sino de su habilidad para enfrentarse a sus miedos y a sus pasados. A medida que se preparaban para esa colaboración, una consideración imprevista comenzó a atormentarlos. ¿Qué pasaría si el camino no solo los uniera, sino que también los llevara a descubrir verdades sobre sí mismos que alterarían radicalmente todo lo que conocían? Esa incógnita palpitaba en los aires mientras se sumergían en un nuevo capítulo de sus vidas, dejándolos en un precipicio de incertidumbre. ¿Cómo lidiarían con los secretos que ahora amenazaban con salir a la luz? El sol apenas empezaba a iluminar el horizonte cuando don Fernando se despertó. La inquietud de la noche anterior aún pesaba en su pecho, un recordatorio de que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino también el de Andrea. Miró el espejo, y, por primera vez en años, no solo vio la imagen del empresario exitoso, sino a un hombre ávido por redescubrir su pasión. Decidió que debía hacer algo significativo. No quería ser solo un mentor, deseaba ser un compañero en este viaje de autodescubrimiento. La idea de un proyecto musical nacido de su colaboración con Andrea comenzó a tomar forma en su mente, un camino hacia algo más grande que ambos. Las notas y los acordes que una vez habían vibrado en su alma comenzaron a resurgir, y su corazón latió con la promesa de una nueva vida. Andrea, por su parte, no podía ignorar la oportunidad que se presentaba. Desde la propuesta de ensayar juntos, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. Sus pensamientos giraban alrededor de su violín, el instrumento que había sido su compañero más fiel, pero también su mayor fuente de conflicto. Cada día, ensayar con don Fernando significaba confrontar sus propios demonios, el miedo al rechazo, a no ser suficiente, y sobre todo, la duda de si alguna vez podría hacer justicia a su talento.
Ambos se encontraron en el mismo parque donde don Fernando había caminado días atrás. Era un escenario familiar, pero ahora irradiaba nuevas posibilidades. Quiero que este proyecto sea lo mejor que hemos hecho, sentenció él con una convicción que sorprendió a Andrea. Ella lo observó, viendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su mirada. Era un hombre decidido a dejar atrás un pasado cómodo pero vacío, y eso despertó en ella un nuevo nivel de valentía. Sin embargo, un sistema de pensamientos retumbó en su mente, la presión de las expectativas. ¿Y si no podemos lograrlo? ¿Y si lo que soñamos es demasiado grande? Murmuró en voz baja. Don Fernando captó su duda y, manteniendo su firmeza, le respondió, no será fácil, Andrea. Pero la grandeza nunca lo es. Necesitamos apoyarnos mutuamente, y estoy aquí para recordarte tu talento cada vez que lo dudes. Las primeras sesiones de ensayo se convirtieron no solo en una práctica creativa, sino en un desafío continuo. Don Fernando se sentó cerca de ella, escuchando cada nota y corrigiendo cada error con paciencia. A medida que las horas pasaban, él comenzó a notar las sutilezas de su interpretación, algo que a menudo le había pasado desapercibido. Cada acorde resonaba más allá de un simple ejercicio musical, era el eco de su autenticidad aprendida, de sus luchas. Con cada práctica, Andrea dejaba de verse como una niña insegura y empezaba a verse como una artista. Su confianza crecía cada día, y al final de las sesiones, una chispa desbordante la envolvía, una energía que la conectaba no solo con la música, sino con su propio ser. Era como si el violín finalmente estuviera en armonía con su esencia. Al poco tiempo, una idea más atrevida comenzó a tomar forma en la mente de don Fernando: deberíamos presentar esto en un evento. Algo que no solo se trate de mostrar lo que hemos creado, sino de dar un verdadero mensaje sobre la perseverancia y el arte. Andrea lo miró fijamente, su corazón palpitando más rápido. La ansiedad y la emoción estaban entrelazadas en su pecho. Pero, al mismo tiempo, una voz oscura susurraba en su interior: ¿y si no eres lo suficientemente buena? ¿Qué pasará si fracasas? Don Fernando notó el cambio en la expresión de Andrea. Se levantó y se acercó a ella, consciente de que no solo se trataba de un desafío artístico, sino de una prueba personal. El camino siempre estará lleno de miedos. Pero es en la confrontación de esos miedos donde realmente encontramos nuestro poder. No te pido que lo hagas sola, estamos en esto juntos. La pregunta del futuro colgaba en el aire. ¿Se atreverían a dar ese paso, a mostrarle al mundo lo que habían creado juntos, aún sabiendo que podría ser su mayor éxito o su mayor fracaso? Con cada ensayo, se acercaban más a una respuesta. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Andrea miró hacia el escenario que imaginaban. Una visión resplandecía en su mente, el lugar iluminado por las luces, la audiencia expectante, y su violín resonando por encima de todo. Pero entre la luz y la sombra, una duda persistía. La pregunta se convirtió en un reto: ¿estaban realmente listos para desnudarse ante el mundo y compartir su verdad? Sin darse cuenta, ambos habían cruzado una delgada línea. Con el compromiso de enfrentar su vulnerabilidad, estaban a punto de descubrir no solo el poder de su arte, sino las oscuras verdades que habían mantenido a raya. Y en esa búsqueda de autenticidad, se abría un abismo de revelaciones que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Estarían dispuestos a mirar hacia adentro y enfrentar lo que podrían encontrar? La mañana siguiente, un aire cargado de expectativa rodeaba a don Fernando. Mientras tomaba su café en la terraza, sus pensamientos se dispersaban entre el próximo ensayo y las consideraciones sobre la presentación. Sabía que la música había sido un refugio, pero también un espejo que reflejaba su propia inseguridad. Decidió que, más allá de los ensayos rutinarios, necesitaba desafiar su creatividad y su propia narrativa. Tal vez, compartir abiertamente sus propios miedos y vulnerabilidades podría empoderar a Andrea. Al llegar al parque, una sensación de nerviosismo lo invadió. Hoy, quería proponer un ejercicio distinto. No solo se trataría de perfeccionar cada nota, sino de recorrer caminos menos convencionales en su práctica. Quería que cada acorde emergiera desde lo más profundo de sus corazones, así que le habló sobre esto a Andrea al inicio del ensayo. Esta vez, quiero que toquemos sin preocuparnos por lo que suena bien o mal. Vamos a improvisar.
Quiero que cada uno exprese sus miedos a través de la música. Lo que más nos asusta puede transformarse en melodía, le propuso. Ella lo miró, sorprendida. Esta era una tarea diferente, incluso más aterradora que tocar ante una audiencia. ¿Y si no puedo? ¿Y si lo que salga no es música? Preguntó, la inseguridad filtrándose en su voz. Eso es exactamente lo que necesitamos. No busquemos la perfección, busquemos la verdad. ¿Por qué no compartimos lo que sentimos realmente? Respondió don Fernando, convencido de que esta experiencia podría abrir nuevas puertas. Con un leve temblor en sus manos, Andrea asintió, y juntos comenzaron a tocar. Al principio, el sonido era titubeante, marcado por la duda y la incertidumbre. Sin embargo, a medida que avanzaban, la magia comenzó a surgir. Las notas se entrelazaban como si fueran conversaciones sinceras, cada una representando una batalla interna, cada acorde un grito de lucha. Andrea dejó escapar una nota que resonó más fuerte de lo que esperaba. Se sintió expuesta al mostrar su fragilidad, algo que siempre había temido. Pero, al mismo tiempo, una sensación de liberación la envolvió. Don Fernando, con su violonchelo, comenzó a responderle, transformando su timbre emocional en un diálogo sonoro. Era como si la música permitiera que ambas almas se revelaran. Después de una intensa sesión, don Fernando notó un cambio significativo en ella. Has dejado de esconderte detrás del violín. Hoy tocaste con tu corazón, y eso es lo que necesita el mundo, le dijo. Andrea sonrió, sintiendo que estaba dando un paso hacia su propia autenticidad. Sin embargo, una nueva sombra apareció en su mente. ¿Y si no hay más verdad en mí que esto? ¿Y si no puedo volver a tocar así de nuevo? Esa noche, don Fernando se sentó frente a su piano, reflexionando sobre lo que habían compartido. Había una chispa dentro de él que repercutía en cada tecla que tocaba. El mismo miedo de Andrea lo atravesó. ¿Y si el mundo no está listo para lo que van a crear? ¿Y si se ven expuestos y no encuentran la respuesta que buscan? El siguiente paso se volvió más claro para él. Era hora de despojarse de sus viejas máscaras, al igual que lo había instado a hacer a Andrea. Sin embargo, el temor a lo desconocido todavía lo asediaba. ¿Estaría preparado para abrir su alma y mostrar su verdad al mundo? Mientras el eco de la música vibraba en su mente, se dio cuenta de que los temores compartidos solo los unirían más. Esa conexión podría ser la clave para llevar su proyecto musical a un lugar impulsado por la autenticidad. Pero había un dilema inminente que lo asaltaba. El momento tendría que llegar, y para ello debían estar no solo preparados, sino decididos a enfrentar lo que pudiera suceder. Al emocionante atisbo de lo que podrían lograr, don Fernando sintió que se estaba acercando al abismo. Con cada ensayo, la presión aumentaba y sus corazones temblaban bajo la posibilidad del fracaso. ¿Lograrían expresar sus más profundas verdades juntos y resistir el peso de tales revelaciones? Las luces en el horizonte de su proyecto comenzaron a titilar, y ambos sabían que, aunque esas sombras eran aterradoras, serían las que los llevarían a la única respuesta que realmente importaba. En sus corazones latía una pregunta urgente: ¿cómo enfrentarían al mundo, una vez que el momento de la verdad finalmente llegara? La mañana siguiente, don Fernando se despertó con una determinación renovada. La idea de abrirse completamente, tanto en su música como en su vida personal, lo invadía con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que el camino hacia su verdad no sería fácil, pero había una fuerza emergente en su interior que lo impulsaba hacia adelante. Decidió que no podía ser el único en dar este paso. Andrea debía unirse a él en esta búsqueda. Al llegar al parque, mientras esperaba que ella llegara, sus pensamientos se centraron en lo que representaba esa improvisación. Para él, no se trataba simplemente de tocar música diferente, era una oportunidad para crear un espacio seguro donde la vulnerabilidad pudiera ser el hilo conductor. Quería hacerle ver a Andrea que la autenticidad no solo resonaba en acordes, sino más profundamente en el alma. Cuando Andrea llegó, su rostro de incertidumbre reflejaba la batalla que tenía dentro. Don Fernando la saludó con una sonrisa alentadora y, antes de comenzar el ensayo, le compartió su propio relato. Hubo un tiempo en el que sentí que la música solo debía ser técnica. Me ató a un concepto de perfección que, al final, me distanció de lo que realmente quería expresar. Hoy estoy aquí,
dispuesto a desafiar esa idea. Las palabras de don Fernando tocaron un punto sensible en Andrea. La comparación entre su experiencia y la de él comenzó a abrirle las puertas a sus propios temores. ¿Y si su historia era similar? Como respuesta, decidió arriesgarse y dejar que la verdad fluyera a través de su violín. Ambos comenzaron a tocar, esta vez cargados de un propósito colectivo. Las notas se amalgamaron en un paisaje sonoro crudo y genuino. Andrea descubrió que, al dejar de lado sus inseguridades, pudo conectar su historia personal con su interpretación musical. De repente, su violín hablaba, sus miedos, sus sueños, todo se entrelazaba en una melodía distinta. En medio de esa exploración, Andrea soltó una nota que resonó con una claridad sorprendente. Era un grito inesperado, el eco de su lucha interna, y a medida que lo hacía, se dio cuenta de que su voz siempre había estado atrapada en su deseo por ser perfecta. La liberación fue catártica. Observando a Andrea florecer, don Fernando entendió la esencia de su propia búsqueda. Su temor a ser juzgado, a fracasar, era exactamente lo que necesitaba enfrentar. La presión de hacer bien las cosas lo había mantenido cautivo, pero hoy esta experiencia le recordaba que la conexión sincera podía ser más poderosa que la destreza técnica. Después del ensayo, una atmósfera tranquila se asentó entre los dos. Andrea, aún recuperándose de la experiencia, le preguntó, ¿y si lo que hicimos hoy no se repite? ¿Si no puedo volver a dejar salir esa verdad? Don Fernando miró a su alrededor, sintiendo que los árboles del parque parecían escuchar su conversación. La respuesta estaba a la vista. Eso es lo hermoso de este viaje. Cada día es una oportunidad para volver a intentarlo. Habrá días difíciles, sí, pero es en esas luchas donde emergen nuestras melodías más auténticas. Ambos se dieron cuenta de que la verdadera música no solo se crea, sino que se descubre en el proceso. Don Fernando se sintió más listo que nunca para compartir su camino, no solo con Andrea, sino con el mundo. La idea de una presentación se transformó en un proyecto más ambicioso, compartir su historia y la de Andrea para inspirar a otros a confrontar sus propias verdades. A medida que se disponían a marchar hacia un nuevo ensayo, don Fernando sintió el peso de las expectativas crecer. ¿Estaría realmente listo para enfrentar no solo la auditoría de su música, sino también la del propio destino? Un nuevo desafío se aproximaba y, con cada paso que daban, el eco de su búsqueda resonaba más fuerte en su interior. El día de la verdad estaba más cerca, y con ello la posibilidad de un impacto real. Pero en el fondo, la cuestión subsistía: ¿podrían sostener esa conexión auténtica incluso ante la realidad del escenario? Sus corazones, alineados, se adentraron en la incertidumbre, sintiendo que, aunque el abismo era aterrador, enfrentar lo desconocido podría ser el primer paso hacia algo que jamás habían imaginado. Una semana había pasado desde aquel ensayo transformador, y don Fernando se encontraba en un estado de introspección profunda. Cada día desde entonces había sido una especie de repetición del anterior, atrapado en la rutina de su vida cotidiana, pero el eco de la verdad y la autenticidad que había descubierto con Andrea resonaba constantemente en su mente. Se preguntaba cómo podría plasmar esa conexión en un contexto más amplio, en un concierto que no solo mostrara su destreza, sino que revelara sus luchas y triunfos. Con cada nota que tocaba en soledad, la presión interna crecía. ¿Estaría listo para compartir no solo su música, sino su propia vulnerabilidad? La idea de un recital pronto se había transformado en una montaña de expectativa. Podía sentir la sombra del miedo asomándose, susurrándole que la perfección era el único camino aceptable, que cualquier falla sería sinónimo de una derrota personal. Pero, por otro lado, una voz más fuerte en su interior le decía que toda esa lucha era lo que realmente hacía la música significativa. Se sentó frente al espejo una mañana, el reflejo de su yo más joven observándolo con curiosidad. La imagen que atisbaba era la de un hombre dividido entre lo que deseaba ser y lo que los demás esperaban de él. La angustia por la inminente presentación comenzó a convertirse en un diálogo interno revelador. ¿Por qué me aferro a esta idea de control?, se cuestionó. No se trata precisamente de liberar esa necesidad y abrazar lo que soy de verdad. Cuando llegó al parque para su próximo ensayo con Andrea, su mente estaba en un torbellino. La vio afinar su violín, y su presencia se sentía como un faro de luz en medio de su confusión. Decidió que era el momento de abrirse de nuevo, de ser completamente honesto.
Hoy quiero hablar de los miedos que me han perseguido, comenzó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su verdad. Andrea lo escuchó atentamente, sus ojos reflejando la misma lucha interna. Con cada confesión, el ambiente entre ellos se hizo más cercano y palpable. Don Fernando compartió historias de sus fracasos, sus dudas, y cómo había llegado a un punto en que la música ya no era solo un arte, sino un refugio donde la vulnerabilidad podía transformarse en fortaleza. Ambos comenzaron a tocar, y esta vez, cada nota desprendía un significado más profundo. La interpretación no era simplemente música, era la auténtica esencia de quienes eran. Al finalizar, Andrea lo miró y dijo, «Y si el verdadero espectáculo es nuestra capacidad de mostrarnos tal y como somos», la revelación impactó a don Fernando. Había estado pensando en la presentación como una exhibición de talento, pero en realidad, lo que querían mostrarse mutuamente era su humanidad. A medida que se alejaban, un nuevo desafío se presentaba a la vista, crear un espacio donde no solo ellos, sino otros, pudieran confrontar sus propias luchas a través de la música. Sin embargo, de repente, la duda volvió a invadir a don Fernando. ¿Sería capaz de mantener esa conexión auténtica en el escenario frente a un público? Había una parte de él que dudaba, que cuestionaba si realmente podría dar ese salto hacia lo desconocido. Como si las dudas fueran una pesada losa, comenzaron a apoderarse de su mente. ¿Estaré listo para mostrarme verdaderamente?, pensó mientras caminaban hacia la salida del parque. La presión es intensa, y los constantes juicios me aterran. No puedo permitir que el miedo gobierne mi vida, se decía mentalmente, instándose a retar esa idea. Sin embargo, en la distancia, escuchó a un grupo de niños tocar, inocentemente, abandonados de toda preocupación. Fue un recordatorio de que quizás él siempre había tenido esa conexión pura con la música, y que podía recobrarla. Al cerrar el día, don Fernando sabía que debía indagar más en él mismo. Había encontrado una chispa de verdad, pero ahora la pregunta era, ¿dónde le llevaría esa búsqueda personal? La inminente fecha de su recital se acercaba, y con ella, la posibilidad de enfrentarse no solo a su talento, sino a su identidad más profunda. Ante esa final, se vio obligado a preguntarse, ¿podrá realmente ser libre en la vulnerabilidad de su expresión artística? El aire se llenó de tensión a medida que se acercaba el día del recital. Don Fernando no solo se preparaba para tocar, estaba preparándose para desnudarse emocionalmente ante un público. En su mente, el eco de las palabras de Andrea reverberaba, y si el verdadero espectáculo es nuestra capacidad de mostrarnos tal y como somos. Sin embargo, a pesar de esa revelación, algo le carcomía por dentro. La semana transcurrió en un vaivén de ensayos y reflexiones. Mientras hacía su rutina diaria, la música seguía llamándolo, pero no podía evitar la sombra del miedo que lo acechaba. La platea, con rostros desconocidos, se transformaba en un campo minado que podía hacer explotar su vulnerabilidad en el momento más inesperado. El día del ensayo final con Andrea, su mente estaba inquieta. Con cada nota, revisaba su conexión, su deseo de comunicar más allá de la técnica. Decidió que era tiempo de experimentar algo nuevo en su interpretación, un enfoque que encapsulara sus luchas. Quería que la música hablara por él, para que se sintiera liberado en lugar de condenado al juicio. Hoy voy a tocar no solo para ti, sino para mí, anunció, un desafío que lo hacía sentir incómodo, pero también emocionado. Andrea sonrió, comprendiendo la batalla interna que enfrentaba. Cuando las notas comenzaron a fluir, don Fernando se dio cuenta de que la conexión auténtica era más profunda de lo que pensaba. Al iniciar el ensayo, sintió que cada acorde resonaba con sus emociones. La mezcla de vulnerabilidad y confianza lo llevó a un lugar desconocido, donde no importaba si fallaba. Cada error se convirtió en un peldaño en su viaje hacia la autoconciencia. La música transformó su incomodidad en energía, y en ese instante, logró entender que la autenticidad en su interpretación podía convertirse en un refugio. Al finalizar, se miraron y Andrea le dijo, «Veo una luz en ti, una que no había visto antes». La validación de su compañero resonaba como un poderoso ancla. Sin embargo, tras el ensayo, se retiró a su habitación y nuevamente fue arrastrado por el abismo de la duda. Las preguntas lo atosigaban. ¿Sería suficiente este descubrimiento? ¿Podría transmitir esa esencia a un público?
Las inseguridades asomaban con mayor fuerza justo cuando debían estar en su punto más bajo. El día del recital llegó, y la adrenalina se apoderó de su ser. La sala estaba llena, cada rostro reflejando la expectativa, el ruido de las sillas moviéndose y el murmullo de las conversaciones rivalizaban con los latidos acelerados de su corazón. En el trasfondo de esa multitud, el niño que una vez fue se debatía entre el deseo de brillar y el miedo a ser juzgado. Antes de subir al escenario, se encontró con el reflejo en un espejo. La imagen mostraba a un hombre que había recorrido un viaje de transformación, enfrentando cada sombra que había intentado robarle su esencia. Sintió que, sin importar el resultado, lo que más importaba era su valentía para ser verdadero ante los demás. Finalmente, dejó atrás la incertidumbre y decidió abrazar el momento. Con un profundo respiro, se dirigió al escenario, el lugar donde podría finalmente unir su música con su verdad. La multitud lo observaba expectante, y en ese instante, comprendió que cada nota que tocaría sería un símbolo de su libertad. Mientras se preparaba para iniciar, una niña en primera fila le sonrió. Su mirada, pura e inocente, le otorgó un renovado sentido de propósito. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería su actuación una forma de tocar también el corazón de esa pequeña? En el silencio previo a la primera nota, se preguntó, ¿podría convertirse en el catalizador de otros, alguien que pueda inspirar a otros a liberarse de sus propios miedos a través de la música? El momento de la verdad se acercaba, y una nueva incertidumbre comenzaba a formarse en su mente. Lo que comenzara esa noche podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo escucharan, para bien o para mal. Con un golpe de mano, don Fernando tomó su lugar en el centro del escenario, la mirada fija en el piano que lo aguardaba. Todo lo que había aprendido y experimentado parecía converge en ese instante. Cerró los ojos y sintió cómo la energía del recinto lo rodeaba, como una ola retadora. Las dudas y expectativas del público se fundían en un mismo latido, el de su corazón. Al tocar la primera nota, sintió un torrente de emociones desbordarse dentro de él. Era una mezcla de miedo y libertad, cada acorde pulsando como un reflejo de su vida. La música se deslizaba suave al escucharla, llevaba consigo el eco de sus luchas internas, el aliento de sus fracasos, y la esperanza de redención. No solo tocaba para impresionar, estaba tocando por su verdad, por los sacrificios que había hecho y las lecciones aprendidas. Mientras el recital avanzaba, los rostros de la audiencia se volvieron borrosos. Solo existía él y la música. Cada error que podía surgir se transformaba en una oportunidad para conectar, para profundizar. Se dio cuenta de que la autenticidad de su interpretación resonaba no solo en él. Cada nota evocaba una reacción en el público, un viaje compartido hacia la vulnerabilidad. Sin embargo, en su inmersión, algo imprevisto sucedió. Una pequeña niña, la misma que le había sonreído antes de comenzar, estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Su rostro no solo mostraba admiración, se percibía una admiración que se convertía en anhelo de capturar esa misma libertad. ¿Qué podía sentir una niña que se sentía atrapada en un mundo diferente, un mundo que no siempre permitía ser uno mismo? El reto emocional se intensificó en don Fernando. En ese instante, mientras tocaba, tomó una decisión que no había anticipado. Se adentró en una pieza más compleja y emocional. Cada letra resonaba como un grito, un eco desgarrador de sus experiencias. Si bien había llegado allí para tocar, ahora también estaba listo para hablar sin palabras. La música se transformó en un mensaje de esperanza. Por un momento, se vio a sí mismo a través de los ojos de esa niña. ¿Podía él ser un faro de luz para ella? ¿Era suficiente su música para hacerla sentir menos sola en su lucha interna por ser aceptada? La tensión creó un ciclo de autodescubrimiento mientras continuaba tocando, reflexionando sobre el impacto que su arte podría tener en las vidas de los que lo rodeaban. Cuando el último acorde resonó, la sala estalló en aplausos, pero su mente permanecía lejos de la ovación. En lugar de disfrutar de la conexión momentánea con el público, pensaba en cómo, en cada interpretación, tenía la capacidad de tocar vidas. Se dio cuenta de que su papel como artista iba más allá de la técnica, se trataba de ser un portavoz de sus propias experiencias, un mensajero de lo que significa ser humano en la vulnerabilidad. Mientras la audiencia le ofrecía sus aplausos, su mirada encontró de nuevo a la pequeña. Ella le sonrió,
sus ojos brillaban de gratitud. En ese instante, don Fernando se sintió más fuerte que nunca, dispuesto a dejar atrás el miedo y abrazar su misión artística. El camino a seguir se dibujó ante él, aprender a dar voz a quienes no podían, no solo en el escenario, sino también en su vida diaria. La conexión que había forjado esa noche había despertado en él un deseo ardiente de sanar y ayudar, cimentando así su desarrollo personal y artístico. Sin embargo, al final del recital, mientras se retiraba del escenario, las sombras de su pasado comenzaron a palpitar en su mente. ¿Realmente estaba listo para adoptar esta nueva responsabilidad? La duda se filtraba sutilmente en su ser, dispuesta a recordarle que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesto a enfrentar no solo su propia vulnerabilidad, sino también el obstáculo de abrazar el rol de guía para otros? La pregunta lo perseguía mientras se retiraba hacia la penumbra, deseoso de encontrar respuestas que podrían cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. El viaje de transformación de don Fernando había culminado en una noche mágica, una experiencia que resonaría por siempre en los corazones de aquellos que escucharon su música. Con cada nota que tocó, no solo se liberó de sus cadenas, también se convirtió en el faro de luz que había anhelado ser. Ante la audiencia, comprendió que su verdadero propósito iba más allá de la fama, era acerca de la conexión genuina, de tocar la vida de otros con autenticidad. La pequeña que lo observaba atentamente le había mostrado el poder que su arte podía tener. En sus ojos, vio el reflejo de sus propias luchas. Aquella sensación de vulnerabilidad, que tantas veces había temido, había florecido en su verdadero potencial. Las palabras no dichas entre ellos eran la sinfonía más poderosa, conectando sus historias de vida de una forma que nunca había imaginado. Mientras el eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos, don Fernando decidió que no podía detenerse aquí. Debía llevar esa conexión más allá del escenario. En su mente, una nueva visión emergía, crear un programa musical que pudiera unir a niños y adultos, dándoles un espacio donde expresarse, dejando de lado el juicio y las expectativas. Quería construir un puente entre su experiencia y las vidas de aquellos que se sentían invisibles, como él había estado durante tanto tiempo. Con cada paso hacia su nueva realidad, su corazón se llenaba de confianza. La música había sido su terapia y, ahora, podría convertirse en la salvación de otros. Sabía que para esto necesitaba a Andrea a su lado, no solo como compañera, sino como co-creadora de este sueño que estaba tomando forma. Ella había sido su musa, su inspiración, y junto a ella podía dar vida a un proyecto que resonara no solo con las cuerdas de sus instrumentos, sino con las historias que cada participante llevaría consigo. Cuando se encontraron nuevamente después del recital, la conexión entre ellos era palpable. Quiero que esto sea más que solo nosotros. Quiero que esta música sirva para dar voz a aquellos que sienten que no pueden hablar. Estoy listo para dar ese paso, dijo don Fernando con firmeza, mirando a Andrea con un resplandor renovado. Andrea sintió una oleada de emoción y determinación al escuchar sus palabras. Había estado esperando ese momento, esa invitación a soñar más allá de sus inseguridades. Estoy lista, respondió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Juntos, se comprometieron a hacer de su experiencia una herramienta de transformación para otros. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de actividades. Juntos, comenzaron a trazar el boceto de su proyecto musical, diseñando talleres donde las personas pudieran explorar su creatividad sin temor a ser juzgadas. Cada ensayo, cada hora de práctica se tornaba en una lección de vida, donde don Fernando y Andrea se convertían en guías de sueños recién descubiertos. Las historias de los niños comenzaban a fluir, y la música se transformaba en una poderosa vía de expresión. Cada vez que un niño pegaba su violonchelo al corazón, y una niña colocaba su violín en su barbilla, experimentaban algo más que un simple ensayo. Experimentaban la liberación de sus luchas y la posibilidad de soñar con un futuro lleno de esperanza. El proyecto era un reflejo de sus propias transformaciones. Cada nota resonaba con la autenticidad y la fuerza de lo que eran y de lo que aspiran a ser. El último día del taller, los espacios estaban llenos. La actuación final iba a ser la culminación de todo el esfuerzo. La emoción brotaba en el aire cuando cada participante se preparaba. Don Fernando se sintió ansioso,
pero esta vez, no era por el miedo al juicio, sino por el deseo de ver cómo su labor había impactado en los demás. Miró a Andrea, quien lo sostuvo con una mirada firme. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Cada músico pequeño había tocado no solo notas, sino también sus almas. Fue un momento trascendental, un reconocimiento que iba más allá de lo físico. Así, Don Fernando y Andrea se dieron cuenta de que la verdadera música no solo se manifiesta en melodías, sino en el poder de contar historias. La conexión forjada no era un final, sino el principio de un camino hacia la transformación personal y la sanación colectiva. La vida de don Fernando había cambiado irremediablemente. Ya no era el hombre que había llegado con miedo al pueblo, ahora era un mentor, alguien que había descubierto su propio propósito y el verdadero significado del éxito. Había conquistado no solo su propio miedo, sino también el arte de tocar la vida de otros. Y aunque las sombras del pasado todavía a veces susurraban, sabía que la luz de la música siempre prevalecería. El resplandor de este logro personal era inigualable. Don Fernando había abrazado su verdad. La niña que había soñado con ser vista finalmente se convirtió en una embajadora de la autenticidad. Y así, ambos, en un camino de autodescubrimiento, sabían que su historia apenas empezaba. Los invito a unirse a este viaje épico de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que este mensaje llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Su voz importa y la queremos oír. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y recordarles que sus sueños son un poder en sí mismos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.